La Segunda Guerra Mundial, la guerra en el Pacífico. El primer apartado es la embestida japonesa, que fue de 1941 a 1942. El ataque japonés sobre Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, ideado por el almirante Yamamoto, consiguió un enorme éxito destruyendo la mayor parte de la flota de guerra estadounidense en el Pacífico y por tanto aislando a las tropas aliadas en Asia de los Estados Unidos. Su único fallo fue dejar intactos todos los portaaviones estadounidenses. El ataque se realizó por sorpresa y sin declaración previa de guerra. Estados Unidos y Gran Bretaña declararon la guerra ese mismo día, el 7 de diciembre de 1941, a Japón. Y Alemania e Italia se la declararon unos días después, el día 11. Tras el ataque a Pearl Harbor, los japoneses decidieron ocupar las principales colonias occidentales en Asia entre finales de 1941 y principios de 1942. El mismo día, 7 de diciembre, Japón realizó numerosos ataques aéreos por sorpresa que destruyeron la mayor parte de la aviación aliada en tierra. Al mismo tiempo, se procedió a atacar Hong Kong, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Birmania. Los pocos barcos de guerra aliados fueron hundidos en la batalla del Mar de Java. Y dos acorazados de refuerzo mandados por Gran Bretaña, el Repulse y el Prince of Wales, corrieron la misma suerte en aguas malayas. A pesar de los esfuerzos aliados, todos los objetivos japoneses se habían conseguido para mediados de 1942 y cientos de miles de soldados aliados fueron hechos prisioneros. De esta forma, Japón consiguió las materias primas que tanto necesitaba para proseguir su ocupación de China, especialmente petróleo, y fundó un enorme imperio al que llamó Gran Esfera Asiática de Coprosperidad. Continuamos con el punto 2, que es el giro de la guerra que ocurrió en 1942. Los enormes éxitos conseguidos hicieron que los japoneses se volviesen ambiciosos y decidiesen continuar su ofensiva. En mayo de 1942, los japoneses iniciaron una ofensiva en la zona de Nueva Guinea. En tierra fueron frenados por tropas australianas y en el mar se libró la batalla del Mar de Coral, el primer combate de la historia entre portaaviones. Ambos bandos perdieron un portaaviones cada uno, pero por primera vez los japoneses se retiraron. En junio continuaron. Japón inició otra ofensiva para conquistar la estratégica base de Midway, lo que le acercaría peligrosamente a Hawái. Yamamoto fue el que planificó un falso ataque en las lejanas islas de Aleutianas, que están en Alaska, para atraer a los estadounidenses, y una vez engañados descargar su golpe contra Midway. Sin embargo, Estados Unidos había roto los códigos japoneses y conocía perfectamente los planes de Yamamoto. La flota norteamericana no acudió a las Aleutianas y esperó a los nipones en Midway. Allí Japón perdió 4 de sus portaaviones por solo uno de los portaaviones estadounidenses. El siguiente objetivo japonés fue en agosto de 1942 y fue Guadalcanal, que está en las Islas Salomón, donde intentaron construir una importante base aérea. Obviamente Estados Unidos se propuso impedirlos y una campaña de brutales combates terrestres y navales que duró 6 meses. Ambos bandos sufrieron enormes bajas, pero finalmente Guadalcanal quedó en manos estadounidenses. A partir de este momento, Japón decidió emprender una estrategia defensiva, procedió a fortificar la mayoría de islas y territorios que había conquistado hasta entonces. Punto 3. El contraataque aliado, que ocurrió de 1943 a 1944. La estrategia defensiva en el Pacífico no impidió a los japoneses mantener su ofensiva en otros territorios. De esta forma, entre 1943 y 1944 se produjo un ataque contra la India que los británicos pudieron parar con gran esfuerzo en las batallas de Imphal y Kohima. En China, Japón prosiguió sus avances hasta una fecha tan tardía como 1944. Sin embargo, en el Pacífico, ahora Estados Unidos toma la iniciativa. Su objetivo era lanzar una doble ofensiva, desde el sur, por aquí veis, desde el sur, y otra desde el centro. La del sur era a través de las Salomón y Nueva Guinea en dirección a Filipinas. Y estaba al mando del general MacArthur, que fue muy importante y luego hablaremos más de él. Y desde el centro a través de las Gilbert, Marshall y las Carolinas en dirección a las Marianas. Y esta fue al mando del almirante Nimitz. Continuamos. Las primeras batallas en la Salomón y Nueva Guinea no fueron especialmente duras y Estados Unidos decidió utilizar la táctica de los saltos de rana. No se iban a conquistar todas las islas en manos japonesas, pero únicamente aquellas que eran necesarias como las bases para el avance. Las demás se aislarían y dejarían de lado pudriéndose en la rama, como señaló un general aliado. O sea, que irían dando saltos como ranas.
De esta forma, los norteamericanos empezaron a elegir sus objetivos. En 1943 ocuparon Tarawa, en las Gilbert, y en 1944 tomaron las Islas Marianas después de la crucial batalla naval del Mar de Filipinas, en las que otros 2 portaaviones japoneses fueron hundidos. La toma de las Marianas fue especialmente importante, ya que permitió a los norteamericanos la construcción de bases aéreas que les permitieron iniciar una campaña de bombardeo contra las principales ciudades japonesas, que empezaron a ser sistemáticamente destruidas. En octubre de 1944, MacArthur inició la reconquista de las Filipinas y tuvo lugar la gran batalla naval de la guerra en el Golfo de Leyte. Allí los restos de la flota japonesa fueron totalmente destruidos. Continuamos con el punto 4, que es el fin de la guerra, que fue en 1945. A finales de 1944 y principios de 1945, los británicos iniciaron la reconquista de Birmania, una costosa campaña que se alargó hasta el final de la guerra. En el Pacífico Central fueron los estadounidenses los que procedieron a avanzar directamente hacia Japón. En febrero ocuparon Iwo Jima y entre abril y junio Okinawa. La resistencia japonesa fue tenaz y fanática, utilizaron kamikazes, y ambas fueron de las batallas más devastadoras y brutales de toda la Segunda Guerra Mundial. Tras la rendición alemana en mayo de 1945, los aliados volcaron todos sus recursos en la preparación de la invasión del archipiélago japonés. Japón había intentado iniciar negociaciones de paz, pero la respuesta aliada fue que solo aceptarían una rendición incondicional, algo que era inadmisible para el gobierno de Japón. Sin embargo, el desembarco nunca se produjo, y es que el 6 de agosto de 1945 los Estados Unidos lanzaron una bomba atómica sobre Hiroshima, y luego el 9 de agosto lanzaron otra sobre Nagasaki. En cuestión de segundos, más de 120.000 japoneses murieron y otros muchos sufrieron gravísimas heridas. Ese mismo 9 de agosto, la Unión Soviética también le declara la guerra a Japón y procede a invadir Manchuria. Agotados, los japoneses se rinden el 1 de septiembre de 1945, esto que significa que la Segunda Guerra Mundial ha finalizado. Y el último apartado son las causas de la victoria aliada en el Pacífico. Ya hemos visto esta victoria y ahora vamos a explicar las causas de por qué. La victoria aliada en el Pacífico comparte algunas similitudes con la derrota alemana nazi. Al igual que en Europa, en el Pacífico los aliados superaron ampliamente a los japoneses en cuestiones como logística, planificación, desarrollo tecnológico y mayor colaboración de la población civil en el esfuerzo bélico. Especialmente importante fue el enorme esfuerzo industrial estadounidense, que le permitió construir un número ingente de armas, especialmente aviones, tanques y buques de guerra, y que Japón jamás pudo imitar. Tecnológicamente, aunque al principio de la guerra Japón y Estados Unidos estaban más o menos igualados, los norteamericanos pronto superaron a sus oponentes y fueron capaces de diseñar mejores armas y equipos, especialmente en el campo del radar, que los japoneses no empezaron a usar hasta 1944. Otro factor importante fue la ruptura de los códigos militares japoneses, algo que no detectaron en toda la guerra y que permitió a los aliados saber en todo momento cuáles eran sus planes de ataque y defensa. Igualmente crucial fue la eficaz campaña submarina llevada adelante por la flota estadounidense y que tenía como objetivo destruir las rutas comerciales niponas. La flota japonesa carecía de sonar y nunca desarrolló el sistema de convoyes, por lo que sus barcos mercantes fueron hundidos prácticamente sin oposición. De esta forma, Japón quedó aislado de su recién conquistado imperio y las tan necesarias materias primas, combustibles y alimentos no llegaron al territorio japonés. El hambre y el racionamiento aparecieron y la industria ralentizó su producción, impidiendo que las armas llegasen a los soldados nipones. La posterior campaña de bombardeo, iniciada en 1944, fue ya la puntilla que acabó destruyendo del todo la capacidad industrial japonesa. Por último, hay que mencionar algunas decisiones militares claramente erróneas que tomó el alto mando japonés. El propio Yamamoto, el creador del plan de Pearl Harbor, era bastante escéptico sobre la capacidad de Japón para ganar la guerra, pero posturas como las suyas fueron ignoradas. Tras la primera oleada de éxitos producidos en 1941 y 1942, los propios historiadores japoneses hablan de un mal de victoria, que hizo sobreestimar a los nipones su propia capacidad y subestimar a la de sus enemigos. Este mal de victoria llevó a ofensivas demasiado ambiciosas como la de Nueva Guinea o Guadalcanal y a planes demasiado complejos y problemáticos, como es el caso de Midway. Por otro lado, existía una gran enemistad entre el ejército y la flota japonesa, lo que hizo que la cooperación entre ambas ramas de las Fuerzas Armadas fuera
fuera inexistente, lo que fue especialmente grave en el terreno aéreo, ya que Japón no contaba con unas fuerzas aéreas independientes y este recurso se dividía entre el ejército y la flota. Finalmente, cuando a partir de 1944 quedaba claro que la guerra estaba perdida, tanto los políticos como los militares se vieron imbuidos de un espíritu fatalista que les iba a prolongar la guerra a sabiendas de su amargo final, sin hacer ningún esfuerzo por buscar la paz.